Solución al problema 2.60 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.60 nos dice lo siguiente: si las tres bombillas del problema 2.59 están conectados en paralelos a una batería de 100 volts, calcula la corriente a través de cada bombilla. Y pasando lo que tenemos en el circuito del problema 2.59 a lo que nos dice este problema 2.60, el circuito nos queda como el que están viendo en pantalla. Tenemos la fuente de alimentación de 100 volts y tres bombillas que, como saben, las bombillas son elementos resistivos que funcionan como una resistencia. Por lo tanto, podemos sustituir las bombillas por resistores y tenemos estos tres resistores conectados de manera en paralelo, pero la potencia de los resistores es diferente, como están observando. Entonces, una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando conectamos elementos en paralelo, en este caso en circuitos eléctricos, el voltaje de los elementos, la tensión de los elementos es la misma. Es decir, la fuente de alimentación tiene 100 volts y los tres resistores también tienen una tensión de 100 volts porque están conectados de manera en paralelo. Entonces, tenemos el voltaje y la potencia. Nos están pidiendo que calculemos la corriente de los tres resistores. Esto es posible hacerlo debido a que tenemos la potencia y el voltaje. Utilizamos la siguiente fórmula para obtener la corriente. La corriente va a ser igual a la potencia sobre la tensión. Sustituimos en la fórmula para obtener la siguiente división: 30 watts entre 100 volts, y obtenemos una corriente de 0.3 amperios para la bombilla con una potencia de 30 watts. Ahora pasamos a encontrar la corriente de la bombilla de 40 watts. Utilizamos la misma fórmula, sustituimos los datos para obtener la división de 40 watts entre 100 volts y obtenemos una corriente de 0.4 amperios, y esta es nuestra segunda respuesta. Para finalizar, calculemos la corriente para la bombilla de potencia de 50 watts. Utilizamos la misma fórmula, sustituimos los datos para obtener la división de 50 watts sobre 100 volts para obtener una corriente y que va a ser igual a 0.5 amperios. Y como pueden observar, ya hemos encontrado las corrientes que pasan por las bombillas. Y de esta manera terminamos este problema.